Los bosques y las plantas absorben dióxido de carbono de la atmósfera, uno de los principales gases de efecto invernadero, responsables del calentamiento global. Plantemos árboles y salvemos al planeta semilla a semilla. Buenas noches, les saludo con mucho gusto. Soy Astrid García y en esta ocasión les presentaré un programa muy importante. Les hablaré de nuestro planeta Tierra, qué es lo que está pasando con el calentamiento global, lo que estamos descuidando, que repercute en la falta de árboles y plantas, y sobre todo en las grandes cantidades de contaminación y la deforestación masiva en el mundo, que está perdiendo los grandes bosques. La Tierra al calentarse desprende calor a la atmósfera en forma de rayos infrarrojos. Sin embargo, parte de este calor vuelve a ser remitido a la superficie terrestre y la consecuencia es el recalentamiento de la misma. No obstante, aunque el efecto invernadero es un fenómeno natural y necesario para la Tierra, ¿por qué se habla de cambio climático como consecuencia de este efecto invernadero? Bueno, el cambio climático es un fenómeno atmosférico que estamos viviendo a nivel global y que se da por una escalada en la temperatura a nivel global, ¿no? El cambio climático es generado precisamente por esta escalada en la temperatura y que genera variaciones en los sistemas atmosféricos. ¿Qué quiere decir esto? Que acostumbrados a ciertos patrones del clima, como lluvias en ciertas temporadas, como por ejemplo el frío en ciertas temporadas, estos fenómenos que ya tenían como cierto patrón ocurriendo, empiezan a distorsionarse. Entonces ahora por eso vemos fríos extremos, lluvias extremas, el estrés hídrico que estamos viviendo en muchas partes del mundo, del estado, del país. El cambio climático obedece precisamente a estos cambios en los sistemas atmosféricos. La actividad humana, por su parte, ha sido la responsable de emitir una mayor cantidad de gases a la atmósfera, provocando un aumento mayor de la temperatura y, como consecuencia, generando un calentamiento global. Sin embargo, lo que todavía genera controversia es la fuente y razón de este aumento de la temperatura. Aún así, la mayor parte de la comunidad científica asegura que hay más que un 90% de certeza que el incremento se debe al aumento de las concentraciones de gases de efecto invernadero por las actividades humanas que incluyen deforestación y la quema de combustibles fósiles como el petróleo y el carbón. Estas conclusiones son avaladas por las academias de ciencia de la mayoría de los países industrializados. El cambio climático, como les comentaba hace un ratito, obedece al calentamiento global. El calentamiento global se empieza a dar esta dinámica atmosférica a partir de la revolución industrial. Este periodo de tiempo en donde la industria empieza como a ser más intensiva, la extracción de los recursos empieza a ser más intensivo, eh, lo que, lo que esto produce, tanto la producción industrial como la extracción de recursos, básicamente son gases y compuestos de efecto invernadero. Estos gases y compuestos de efecto invernadero suben a la atmósfera y crean una capa que es lo que está generando que el planeta se caliente, ¿no? Tenemos también un efecto en donde, como existe tanta superficie con concreto, el concreto lo que hace también es concentrar el calor, no deja esta capa que se está generando de los gases y compuestos de efecto invernadero, no deja que el calor que se está generando de toda esta construcción y demás suba a la atmósfera y se libere. Entonces es un efecto invernadero que se está dando en la Tierra y esto es lo que está haciendo el cambio de todos los sistemas atmosféricos. Entonces, ¿cuál ha sido la consecuencia? Más bien, el origen del cambio climático y del calentamiento global, precisamente estas actividades antropogénicas.
que hemos estado desarrollando nosotros como seres humanos, ¿no? Esta es una teoría. La otra teoría es el capitaloceno, que más bien obedece a una teoría económica, que es una cuestión lineal de consumo, producción y desecho, ¿no? Son como esas dos teorías que se manejan para explicar este tema del calentamiento global, que es también una era geológica. La actividad humana contribuye de manera directa al efecto invernadero. Los combustibles fósiles, carbón, petróleo y gas son con diferencia los que más contribuyen al cambio climático mundial, ya que representan más del 75% de las emisiones mundiales de gases de efecto invernadero y casi el 90% de todas las emisiones de dióxido de carbono. Si hablamos sobre las causas del cambio climático que están provocando estos cambios abruptos en la Tierra, esas actividades son las siguientes. La generación de energía. La mayoría de la electricidad se genera todavía con la combustión de carbono-gas, lo que produce dióxido de carbono y óxido nitroso, que son potentes gases. Productos de fabricación. La minería, la industria y fabricación de cemento, hierro, acero, componentes electrónicos, ropa y otros bienes. La tala de los bosques. Cada año se destruyen aproximadamente 12 millones de hectáreas de bosques. Su destrucción limita la capacidad de la naturaleza para mantener estas emisiones fuera de la atmósfera. El uso del transporte. El transporte es responsable de cerca de un cuarto de las emisiones de dióxido de carbono. La producción de alimentos. La producción de alimentos provoca emisiones de diferentes maneras, como la deforestación y la roturación de tierras, la producción y uso de fertilizantes y el abono utilizado para los cultivos, además del uso de la energía que hace funcionar el equipo. Un uso de consumo excesivo. Nuestro estilo de vida tiene un profundo impacto en el planeta. Los más ricos son los que tienen mayor responsabilidad. El 1% de la población mundial con mayor riqueza, en conjunto, genera más emisiones de gases de efecto invernadero que el 50% más pobre. Pues existen realmente muchas afectaciones que estamos ya resintiendo como seres humanos, como humanidad en todo el planeta, ¿no? Yo creo que quizás 2023, 2024 han sido los años en donde más se han agudizado todos estos fenómenos, tanto las sequías, lluvias extremas, los fríos, las sequías. Todos estos fenómenos que se están agudizando impactan tanto en la salud de las personas como en los sistemas alimentarios, como incluso en los sistemas políticos. O sea, el cambio climático es una cuestión que afecta de manera transversal en todos los sentidos de la vida de los seres humanos en este planeta. No podemos llevar una condición de vida digna si no tenemos acceso al agua, si no tenemos acceso a un medio ambiente limpio, si no tenemos un sistema de salud que responda a las enfermedades que se están dando, que son relativamente nuevas y que están ocurriendo precisamente también por el cambio climático. No podemos tener una calidad de vida digna si no tenemos también políticas ambientales que respondan a todo esto que está sucediendo actualmente en el planeta y en el país y en nuestro estado, ¿no? ¿Se han preguntado alguna vez cómo se regula a las empresas que emiten fuertes cantidades de dióxido de carbono? Pues esto, en parte, es por los llamados bonos de carbono. Los bonos de carbono son un método de compensación de emisiones de dióxido de carbono, que permiten tanto a empresas como a individuos reducir el impacto de su huella de carbono. Las empresas pueden realizar acciones como apoyar programas de reforestación propios o externos o
pagar para que otros realicen acciones para contrarrestar los gases de efecto invernadero que emiten en sus actividades productivas, aunque hayan hecho todo lo posible para reducirlas al máximo. Los bonos de carbono es un servicio ambiental que brindan los propietarios de los bosques a las empresas que de alguna manera están emitiendo CO2 a la atmósfera. Es un proceso por el cual las empresas que contaminan pagan a estas personas que se dedican al cuidado y conservación de los bosques, como a través de los bonos de carbono. Un bono de carbono equivale a 1 tonelada de CO2 removido de la atmósfera. En el país, aproximadamente un bono de carbono se comercializa en el mercado voluntario. Se puede comercializar desde los $6 hasta los $15 aproximadamente ahorita en estos momentos. Y bueno, va a depender mucho ese costo de los cobeneficios sociales que traiga ese bono de carbono a las comunidades, básicamente. Es decir, qué tanto se va empatando con los cobeneficios que determina la Organización Nacional de las Naciones Unidas en cuanto a los objetivos de desarrollo sostenible que hay, de los 17 objetivos. Entonces, básicamente en eso va a radicar el costo. En este caso, aquí en la organización, a partir del año 2018, realizamos un proyecto que se llama Reservorios de Carbono Forestal Agregación 20, en el cual se incorporaron 17 ejidos y 3 predios particulares. Este agregado comprendió un total aproximadamente de 3.425 hectáreas y están distribuidos a lo largo de 9 municipios aquí en el estado de Hidalgo. Básicamente tenemos parte de estos predios en el corredor de la montaña, toda esta zona. Entonces estos proyectos, bueno, vienen a traer ciertas mejoras y beneficios a las comunidades. ¿Cómo es esto? Bueno, para llevar a cabo un proyecto de estos de bono de carbono, primero lo que se tiene que hacer es que el ejido, la comunidad, desea aceptar este proyecto, es decir, que se comprometa a poder cuidar y mantener el bosque más allá de 30 años. Ya una vez que se compromete el propietario del bosque, lo que tenemos que hacer es un estudio para la línea base, es decir, determinar en ese momento cuánto el bosque ha crecido hasta ese momento y después año con año cuánto va a ir incrementando. Ese incremento de año con año de los bosques es lo que de alguna manera van a pagar en cuanto a los bonos de carbono, es decir, se va a comercializar ese servicio ambiental a través de los bonos de carbono. Cualquiera de nosotros podemos adquirir estos bonos de carbono en algún lugar certificado para poder retribuir por el daño a la atmósfera. Vamos a una pequeña pausa promocional y regresamos a su programa Conciencia. Continuamos con su programa Conciencia. Seguimos hablando sobre el cambio climático y los diferentes factores que lo provocan. Otro tema de importancia es el uso constante y excesivo de plásticos en nuestro día a día. Sin embargo, los impactos de la contaminación por plásticos van mucho más allá de un mero producto hecho con material de plástico. Empiezan con la forma en que estos se fabrican. La industria del plástico es la fuente de gases de efecto invernadero de más rápido crecimiento en el mundo. El Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente estima que las emisiones de gases derivadas de la producción, el uso y la eliminación de plásticos podrían representar el 19% del presupuesto global total de carbono para el año 2040. Bueno, el tema de los plásticos sí es un tema también bastante complejo. Recientemente la Organización de las Naciones Unidas, a través eh, de su parte que es la Convención de las Partes para Medio Ambiente, ya lanzaron un tratado para la reducción en el consumo de plásticos. El tema de los plásticos, además de que ya hay presencia en los océanos, ya se han hecho estudios en donde en nuestro cuerpo ya tenemos estas moléculas de plásticos, de diferentes tipos de plásticos, ¿no? En el cabello, en muestras de cabello, en muestras de leche materna, ya, o sea, nosotros ya tenemos moléculas de plástico de tanto que ha sido pues la producción y el consumo de estos derivados de petróleo. Lo malo es que no existen todavía estudios de qué es lo que esas moléculas de plástico en nuestro sistema, qué genera, qué repercusiones tiene, si nos hacen daño, si no,
O sea, el tema de los plásticos sí es un tema también bien complicado. Em, yo creo que todos estos temas si lo pensamos como que el origen fue la revolución industrial y la producción a gran escala, también lo tenemos que entender en una lógica y en un sentido de que si existe tanta producción es porque existe demanda y porque existe consumo. Entonces sería una cuestión de que todos pudiéramos hacer conciencia y nos pudiéramos replantear nuestros hábitos de consumo. Muchas empresas poseen, operan o invierten en infraestructura de producción de plástico. Se fabrican cerca de 438 millones de toneladas de plásticos nuevos cada año. Si no disminuimos la producción, se prevé que este número aumente a 34.000 millones de toneladas para el año 2050. De todos los desechos plásticos que generamos a nivel mundial, los científicos estiman que menos del 10% se recicla. Alrededor del 79% de los desechos plásticos termina en basureros y en la naturaleza. Alrededor del 12% se incinera. Un reciente estudio elaborado por la empresa de investigación Ipsos, junto con el Foro Económico Mundial, revela que un 69% de personas a nivel global han modificado sus hábitos de consumo ante la amenaza que supone el cambio climático. Utilizar el transporte público, ahorrar agua al ducharnos, utilizar energías renovables, reciclar, reutilizar, comprar productos locales, evitar productos plásticos o intentar consumir menos carne roja. Estos son algunos consejos que podemos adoptar a nivel individual para ser más ecológicos y más conscientes. Debemos desarrollar una economía circular, es decir, cambiar el modelo de usar y tirar, extraer materia prima, transformarla en productos y desechar sus residuos, con recursos que se usan, se transforman y se vuelven a usar. Si nosotros cambiamos nuestros hábitos de consumo, los patrones de producción forzosamente tienen que cambiar, ¿no? Entonces, sí es como ir reduciendo nuestro consumo de plástico, entre muchas otras cuestiones, ¿no? Sí es un tema bastante complejo, porque además, pues, estamos influenciados por ciertos, pues, ciertos esquemas en donde nos dicen, pues, tienes que consumir para tener un estatus, para tener, cierta calidad de vida. Entonces,
también todo eso como que nos lo tendríamos que empezar a cuestionar si realmente queremos como hacer un impacto y poder, digamos, ralentizar los efectos del cambio climático un poco, porque la discusión hace un par de años fue que si llegábamos a los 2 grados, pues ya todo el sistema iba a colapsar, ¿no? El sistema atmosférico climático. Después se habló que ya no eran 2 grados, sino 1.5 grados, ¿no? Creo que ya ni siquiera vamos a alcanzar el 1.5 grados, o sea, más bien ya nos alcanzó pues todos los efectos del cambio climático, y en estos 2 últimos años los vamos a empezar a sentir con los calores, los incendios forestales, las lluvias, las inundaciones, los sistemas agroalimentarios pues también se van a ver afectados por todo este cambio. Entonces, yo creo que podríamos empezar a hacer desde acciones personales, acciones locales que impacten a nivel global, replantearnos nuestros hábitos de consumo. Nuestro momento de hacer cambios que realmente generen un impacto significativo para contrarrestar las catástrofes de acciones realizadas por muchos años es ahora. Debemos fomentar y hacer un uso de economía circular de manera constante, hacer un uso responsable de nuestros recursos finitos y apoyar proyectos o programas que busquen generar un bien a nuestro entorno por medio del cuidado de bosques o implementación de medidas que contrarresten el carbono en la atmósfera. Hacer uso de programas de reciclaje en los diferentes puntos de acceso. Los árboles captan también todas esas moléculas y partículas, y además de que también generan dióxido de carbono, que nos ayuda a contener toda esta contaminación de los gases de efecto invernadero. Entonces también esa es una cuestión muy importante, poder hacer conciencia de cuidar los bosques. Si vamos al bosque, no hacer fogatas. Es temporada de que el calor está muy fuerte, de que no ha llovido, entonces hay mucha hierba seca alrededor. Es muy fácil que los incendios se puedan esparcir. Entonces sí hay mucha importancia en esa parte de cuidar nuestros bosques y en general cuidar todos nuestros ecosistemas, que son los sumideros de dióxido de carbono, ¿no? El cambio climático no va a desaparecer y vamos a tener que afrontarlo. La única pregunta es, ¿cuándo? Eduquemos a los niños para que crezcan con una mejor intención sobre la calidad de nuestro planeta. Investiguemos y demos soluciones a los grandes problemas que ocasionan el cambio climático. Hagamos algo desde nuestra casa. No más concreto, no más contaminación. Plantemos árboles. Con este tema nos despedimos de su programa Conciencia, espacio de difusión de la ciencia y la tecnología. Esta es una producción general de Gerardo Islas Muñoz. Asistentes de producción Juan Pablo Salinas, Paulina Peña, Rubén Skinfield y camarógrafo Aldo Polvo. Nos vemos y hasta la próxima.